Cordial saludo, tutor y compañeros. Vamos a presentar lo que es la fase 2 de los cultivos de ciclo corto y semipermanentes. Los integrantes del grupo son Gina Marcela Escalante, Ernesto Pérez, José David Gómez y mi persona, Marjorie Andrea Zamora, del programa de agronomía. Iniciamos con el cultivo de la auyama. Es un cultivo de ciclo corto. Este cultivo tiene ciertas fases. Las que la pusieron a investigar fueron 5. Iniciamos con lo que es la fase de establecimiento. Esta principalmente e inicialmente se escoge la variedad dependiendo de la zona donde se vaya a realizar la siembra. La siembra se realiza directamente en la tierra, con la tierra ya labrada y abonada previamente para una mayor producción. Se siembra en surcos, dejando entre surcos se deja de 1 metro a 1,5 metros. Y entre plantas se deja de en esta fase hablamos de que se debe mantener el suelo húmedo para una mejor producción, vigilar de plagas, de enfermedades, de arbences, aplicar sus fertilizantes. Generalmente se aplican de 4 a 6 semanas para promover el crecimiento y una mayor producción. Si es necesario, se puede proporcionar un soporte, ya que es una planta trepadora. Como tercer punto, tenemos lo que es la cosecha y la post cosecha. La cosecha de la auyama se realiza cuando la auyama ya está dura, la cáscara, y ya ha cambiado de color. Esto se realiza entre los 90 y los 120 días después de la siembra. Para que la vida útil de la auyama después de la cosecha se alargue, pues se debe cortar el tallo un poquito más largo para lo mismo, para que su vida útil se alargue. Y en la post cosecha se debe almacenar en un lugar que sea fresco, que sea seco y que esté ventilado. Hablando de los costos y de la producción, que es el cuarto punto que tenemos aquí, como tenemos en la infografía, hablamos de hectáreas. Entonces, está entre los 3 y 5 millones por hectárea y el rendimiento promedio es de 15 a 25 toneladas por hectárea. Hablando de costos, ya varía entre los 500 pesos y los 1,200 por kilogramo en los mercados, pero esto todo depende de la zona donde se encuentra. En la región andina se encuentra en 1,300 pesos, 1,400, 1,200, puede subir o puede bajar. En la región de la Orinoquía se encuentra en 1,400, 1,500. En el Amazonas está un poquito más caro, está entre 1,800, 1,900 o 1,700, todo varía, depende de la zona donde se encuentre. Y como último punto, que es la comercialización, en la infografía nos informa que en Colombia la auyama se cultiva principalmente en el Meta, en el Santander y en el Huila. Gran parte de la auyama que ingresa a las grandes ciudades proviene de los municipios más cercanos. Un ejemplo de esto, como en Neiva tenemos Surabastos. Entonces, la mayor producción de auyama que entra a Surabastos proviene de los municipios cercanos. Y esta es mi explicación. Gracias. Buenas noches, gracias compañera por su explicación. Ahora yo les voy a hablar sobre el cultivo de pimentón. El cultivo de pimentón es uno de los cultivos que están integrados dentro de los cultivos de clima medio, que son muy apetecidos su cultivar dentro de nuestro país, Colombia, y en la región en la que nos encontramos ubicados. Para dar un abrebocas o una pequeña información sobre los parámetros que debemos tener en cuenta antes de cultivar este cultivo, valga la redundancia, son la base de establecimiento, las fases de establecimiento, que consiste inicialmente en la selección y la preparación del terreno.
Es un punto muy importante porque dependiendo de eso, pues así mismo va a ser la productividad de la cosecha. La germinación y el trasplante a sitio definitivo, ya sea la modalidad en que se va a cultivar, sea campo abierto o sea bajo el sistema de invernadero, que es uno de los mejores sistemas para este tipo de cultivo por todos los beneficios que se presentan. Las condiciones óptimas, pues el suelo, la temperatura y el sistema de riego que son primordiales antes de establecer el cultivo, ¿no? Porque si no tenemos un suelo arado, un suelo con una buena materia orgánica, un suelo desinfectado, pues no vamos a tener los rendimientos por los cuales fueron sembrados este cultivo. Igual la temperatura y el sistema de riego, que es bastante importante porque pues de esta manera voy a proteger que el cultivo no entre a un estrés hídrico o a un estrés calórico que afectan bastante su proceso de producción. La segunda sería la fase de sostenimiento. Dentro de esta fase encontramos las labores culturales, dentro de ellas pues la poda de formación inicialmente, que es bastante importante, el aporcado, porque esto permite que el sistema radicular de la planta se desarrolle de una mejor manera, la poda de mantenimiento que nos ayuda a prevenir plagas y enfermedades, el destallado que consiste en quitar pues tallitos que le van saliendo a la planta y que no son necesarios para que la planta focalice toda su nutrición al fruto y flor. La deshoja, que también es un control preventivo, el aclareo de frutos, eso se seleccionan los frutos o los frutos que se ven como de mejor calidad y se eliminan los más pequeños para que pueda tener pues un mayor rendimiento. Y la fertirrigación, es todo lo que los suplementos que se le adhieren a la planta por medio de la fertirrigación para todo su proceso de desarrollo, producción y cosecha. Controles óptimos de temperatura, humedad y riego, controles fitosanitarios que son bastante importantes, se pueden hacer de manera química, de manera biológica y pues hoy por hoy, que es demasiado importante que se utilicen los biológicos para todo este tipo de controles y disminuyamos la aplicación de químicos. El control de arbences se puede hacer de manera mecánica por medio de herramientas como el azadón, como el machete, la guadaña, o simplemente se puede hacer control manual, que consiste pues en arrancar esas arbences que afectan o compiten con la nutrición de la planta del pimentón. Como tercer paso tenemos la cosecha, que este es el punto en el que todos los agricultores queremos llegar y pues consiste en recolectar el fruto cuando ya está en sus criterios óptimos de maduración. ¿Cuáles son los que tenemos que tener en cuenta? Pues la textura, el color y el tamaño. Eso depende de la genética del pimentón porque podemos encontrar color amarillo, color rojo. Entonces, asimismo, se va a tener en cuenta la cosecha. Y esto también depende mucho de los requerimientos del comercio. Según lo que pidan, pues asimismo es lo que se debe cosechar. Factores externos como la temperatura y la demanda. La recolección se da de 90 a 120 días más o menos después de la siembra de la plantación. ¿Esto de qué depende? Depende mucho de la altitud donde esté sembrado el cultivo y de los manejos agronómicos que se le hayan dado durante su ciclo de producción. Para la recolección de la cosecha se puede hacer de forma manual, aunque es más efectivo si lo hacemos por medio de unas tijeras de podar. Se utilizan canastillas, estopas para la recolección del fruto y llevarlo hasta su punto de post cosecha. La poscosecha es la fase seguida a la cosecha y en ella que debemos tener en cuenta pues la calidad del fruto. Entre estos pues la uniformidad, el tamaño, color y firmeza. Asimismo se debe seleccionar por tamaño porque así lo piden en el mercado.
por color, porque hay unos que presentan un mayor grado de madurez que otros y pues según su senescencia, pues asimismo él se va a descomponer más fácilmente. Entonces, por eso se clasifican de esta manera. Debemos tener ausencia de efectos, sea por enfermedades, insectos o por mala manipulación durante la cosecha. La temperatura óptima para almacenar pues es de 7.5 grados para que esta temperatura es óptima porque evita que haya pérdida del agua del fruto y de esta forma pues el pimentón no se dañe tan rápido. La humedad relativa a un 95% para que favorezca lo mismo, la firmeza, la textura y que el fruto no se dañe rápido antes de pasar a ser comercializado. Los costos de inversión. Eso depende mucho de la plantación, ¿no? De los manejos agronómicos que el agricultor le dé al cultivo, según las medidas que se tomen o según la afectación que el cultivador pueda tener durante el desarrollo del cultivo, sea por condiciones externas o internas, o si es cosechado bajo invernadero o a campo abierto. Según la tabla que adquirí por medio de Agronet, dice que aproximadamente para una hectárea son 22.952.952 pesos y un rendimiento por kilogramo de área con un 44.768 para un valor unitario de 513 pesos por kilogramo. Para finalizar, pues la comercialización. La comercialización del pimentón tiene una muy buena rotación en todos los mercados nacionales. Dentro de mi región, pues identifico como el mayor comerciante la plaza central de la ciudad de Neiva. Con esto finalizo mi presentación diciendo que pues el pimentón es un alimento que nos brinda unas fuentes de vitamina muy apetecidas en el mercado nacional e internacional. Muchas gracias. Puede continuar el compañero de la racacha. Compañeros, buenas noches. Voy a hablar del cultivo de la racacha. El cultivo de la racacha, en la selección, pues primero para empezar, digamos, la siembra, se hace la fase de establecimiento del cultivo, que pues es la selección y preparación del terreno. Se selecciona también la semilla, que sea una semilla de buena genética. En esta variedad, pues hay diferentes temas de arracacha dependiendo del clima. Se siembra en sitio definitivo y la germinación es de 20 a 30 días después de la siembra. La fase de sostenimiento de la arracacha se puede manejar de forma con fertilización química o biológica, pues conociendo de pronto también los análisis de suelo, dependiendo del clima, el terreno, la altitud, también pues se maneja con sistema de riego, se maneja también las labores culturales, el control de arbense, la de soja, el control de plagas y enfermedades, pues haciendo un monitoreo diario y aplicaciones biológicas, químicas, según pues el monitoreo que hayamos realizado, mirar a ver qué enfermedades tenemos que prevenir. La cosecha de la racacha, como les digo, hay diferentes variedades. Hay una que empieza a producción a los 7 meses, otra a los 14 meses, dependiendo la zona donde nos encontremos.
El sembrado es de manera escalonada, dependiendo la variedad y las condiciones climáticas. Cuando la planta presenta los signos de senescencia, o sea, las hojas amarillas, el método a cosechar es de forma manual o de forma mecánica, dependiendo del área que tengamos sembrada. Recordemos que la racacha también es conocida como apio criollo. Eh, la post cosecha, la selección y clasificación, se separan las raíces, esto se separa por calibre, por tamaño, dependiendo cómo nos lo pide el mercado. Porque pues vamos a encontrar arracachas deformes, dañadas. Entonces, pues para tener una buena post cosecha debemos garantizar venderlo y que vaya en óptimas condiciones. Ella se almacena de 5 a 7 grados centígrados porque pues es un producto que se daña fácilmente. El transporte y comercialización, se empaca en costales o en cajas ventiladas para evitar daños durante el traslado. El costo de producción de la racacha, por hectárea, varía según la región y la disponibilidad de insumos, o sea, dependiendo cómo esté el suelo, cómo estén las plagas, cómo esté el clima, entonces así mismo varía. Pero los costos de producción de la racacha en Colombia oscilan entre los 658.000 y hasta los 8.340.000 por hectárea, dependiendo, como les digo, la región y las prácticas agrícolas que implementemos. Esto según pues investigaciones de la Secretaría de Agricultura del Huila. La comercialización de la racacha, los productos agrícolas en esta región se comercializan principalmente en las ciudades grandes, como por esta zona se maneja en Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, además de centrales mayoristas como Surabastos o Abastos Bogotá. Y ya, pues con esto doy terminación a la presentación. Muchas gracias. Compañeros, buenas noches. A mí me correspondió hablar acerca del cultivo de plátano. El cultivo de plátano en su establecimiento se desarrolla en suelos que son mayormente francoarenosos, una densidad de siembra de 3x3 cuando es en asocio con cultivos, por ejemplo, de café, que es lo que por lo regular se está haciendo. Cuando es en tema de terreno solo, que es apenas se va a implementar el cultivo, se puede manejar una densidad de 2x2. Con esto se busca aprovechar el tema de la distancia de tierra. Otra de las condiciones que juega un papel importante en el establecimiento es el tema del agua, ya que el cultivo de plátano no se la lleva tan bien con esta fuente hídrica, porque se puede encharcar y puede generar pudrición. En el tema del clima, es un clima que sea cálido, unas temperaturas de 26 a 27 grados centígrados, y su altitud está desde los 400 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, a esta altura, pues ya su reproducción es un poco más lenta. Su punto óptimo está hasta 400, 600 metros sobre el nivel del mar. El tema del sostenimiento que se maneja para el cultivo de plátano se basa principalmente con el análisis de suelo, donde se permite observar un pH óptimo. Él puede tolerar ciertos grados de acidez que maneje el suelo. El plan de fertilización le va a mostrar qué tantos requerimientos nutricionales va a necesitar. Básicamente también se pide que la tierra tenga unas condiciones pero propias de materia orgánica, que cuente también con un fósforo, un calcio, un magnesio, un potasio, que le pueda favorecer a su sistema, a su desarrollo. También se realiza el tema del control cultural. Se busca evitar todo lo que es el tema de las plagas que son agresivas. Se busca también con este sistema
poder controlar una de las enfermedades agresivas que tiene, como lo es la cigatoca negra y lo que es la amarilla, que es la que lo impacta más por este tema de la región. Hablando en el tema de la cosecha y post cosecha, compañera, ¿me puede bajar tantico la diapositiva, por favor? La cosecha este cultivo se corta a la edad de 18 meses cuando él ya empieza a generar sus cosechas. Se corta, es transportado por racimos. Se tiene que evitar en el cortado el maltrato del mismo. No se puede dejar expuesto al sol porque esto causa quemazón en el dedo de plátano, lo que genera que no va a tener una muy buena comercialización. Esto, en el tema de la cosecha, pasa por 4 estados de desarrollo fisiológico, climatérico, maduración y consumo y senescencia. El tema de la post cosecha a nivel de región, a nivel del municipio de Garzón, se basa principalmente en que el productor llama a las personas que lo comercializan, un intermediario, y este genera su venta, el cual en estos momentos el kilogramo que se estaba manejando en este sector está a 1.200. Ellos lo traen directamente desde la finca y realizan todo el proceso ya de llevarlo a las ciudades, por ejemplo, de Corabasto, en Neiva, comercializan para los lados de Florencia, Cali y Bogotá. En el tema de los costos que se manejan, se evidencian que hay que realizar unas labores culturales, la fertilización, control de malezas, un control de malezas de forma manual, los insumos, y esto se busca que alrededor de un total de lo que es la mano de obra, los insumos, nos arroja un promedio de 6.408.500 pesos. Una utilidad que se busca por hectárea para 1.100 matas cultivadas a una distancia de 3x3, se busca que anualmente se esté dando 7.991.500 pesos, donde el precio del kilo del plátano se está vendiendo actualmente a 1.200. Este precio es volátil porque pues en la medida que hay gran abundancia, pues este baja. Cuando hay escasez, pues tiende a subir hasta los 3.000 pesos en este sector. La comercialización, quien compra este producto busca que la persona le venda un buen producto que lo llaman un extra de primera, segunda y las muestras. Entonces, se dice que el extra son los pedúnculos bien formados con llenado de 3/4, una buena coloración dependiendo de su madurez y debe medir alrededor de 25 centímetros cada plátano. Cuando el comprador dice que es de primera, no presentan marcas entre las aristas, y si las presenta, pues esto ya entra a lo que es el tema de segunda, o cuando un plátano es más pequeño o tiene alguna deformidad, lo entran a presentar en el tema de segunda. La muestra son aquellos que presentan alguna deformidad que están quebrados, que están sobremaduros, que están mayugados, y esto hace que pues no tengan ningún tema de venta, y pues el productor va a tener como una pérdida. Muchísimas gracias. Vale, compañero, muchas gracias a todos por sus aportes. Que tengan feliz noche. Muchas gracias, compañero, igualmente para todos.